Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos de quinto de secundaria? Bueno, hoy día tenemos nuestra clase de Biblia y la vamos a titular ¿Quién es mi prójimo? Hemos estado viendo, por ejemplo, en el devocional acerca del poder ser de bendición para otros, el poder ayudar a otros, el poder saber cómo actuar en situaciones donde las demás personas nos necesitan. Bueno, hoy día vamos a ver esto, pero no sin antes poder decirles que debemos ser personas de bendición para los demás, debemos ser personas que traten bien a la gente. Recuerden que todas las personas somos iguales, no solo ante Dios, como ustedes imaginarán que yo voy a hablarles, sino también ante la sociedad. Recuerden que, por ejemplo, en los tratados internacionales y en la Declaración de Derechos Universales habla de que cada persona es digna y que cada persona ya tiene derechos desde que es concebido, desde el momento mismo de la concepción. Entonces, cada persona somos importantes, tenemos derechos, después también tenemos deberes, pero debemos clasificarnos todos como iguales. Entonces, cuando nosotros podemos clasificarnos a todos como iguales, no vamos a actuar bien con otras personas necesariamente por compasión, por pena o porque yo me siento superior y quiero ayudar a alguien, sino que yo me voy a poner en su lugar. Esto es lo que se llama la empatía, ¿no es así? Entonces yo voy a estar en su lugar, yo voy a actuar de acuerdo como me gustaría que actúen conmigo. Bueno, hoy día vamos a ver quién es mi prójimo y lo vamos a ver desde dos puntos, ¿no? Primero, desde el diccionario. En el diccionario vamos a quitar mi imagen para que ustedes puedan aprovechar toda la pantalla. En el diccionario da una definición de lo que es el prójimo y dice es una persona considerada respecto de cualquier otro ser humano en tanto que parte de la humanidad. Es decir, un ser humano que es parte de la humanidad, ese es el prójimo. Ese es el concepto que da el diccionario, ¿no? De lo que es el prójimo. Pero ¿para qué saberlo? Bueno, debemos saber que hay un pasaje bíblico donde nos muestra quién es nuestro prójimo también y cómo debemos tratarle. Es decir, cuál debe ser nuestra actitud hacia las demás personas, a quién debemos considerar nuestro prójimo y cuál es el trasfondo del que se suscitan los hechos del relato del mismo Jesucristo. Al aprender esto, tendremos una idea más amplia de lo que espera Dios de nosotros hacia las demás personas y nos ayudará también en nuestras relaciones interpersonales. El ser amable, el tratar bien, el hacer cosas por los demás, muchas veces nos abre puertas, muchachos. Ustedes están a punto ya de salir del colegio en este año atípico que tenemos, pero sin embargo van a conocer más gente, algunos van a poder estudiar en la universidad, un instituto, otros van a trabajar, otros van a tener relación con distintas personas, tanto de trabajo, de estudios, etcétera, pero qué importante es poder saber cómo tratar a las personas, de tal manera que también eso nos dé un bienestar. Buenas relaciones entre los demás nos dan un bienestar especial. Somos personas amables, somos personas que están dispuestas a ayudar, somos personas que otros también están dispuestos a ayudarnos por como somos. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir con el pasaje que tenemos a continuación. Hagamos la lectura entonces, esto está en Lucas, así que después ustedes van a poder también leerlo. Síganme ahora con sus vistas, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Estaban con Jesús y un intérprete de la ley, uno de estos fariseos quizá, le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, es decir, este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús,
¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, es decir, un judío, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándosele vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó los denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Preguntó Jesús. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Es un pasaje que seguro conocemos algunos de memoria en la historia del buen samaritano. Pero vamos a encontrarnos que ya no la vamos a ver como cuando éramos niños y nos contaban esta historia, sino que vamos a ver un poquito más a profundidad algunas cosas que no están a simple vista. Algunas cosas que quizá no son las que nos han enseñado siempre. Recuerden que Jesús le está comparando a un judío que había caído en manos de ladrones con un sacerdote, le compara con un levita que también trabajaba para Dios y con un samaritano que era despreciado por el pueblo judío. Y Jesús hizo que este intérprete de la ley, este fariseo quizá, tenga que decir el que usó de misericordia con él. Le costaba decir el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve tú e imita a ese samaritano. Vamos a ver algunas cosas que nosotros ponemos como excusa o situaciones que pasan antes de ayudar a otras personas. Por ejemplo, excusarnos y acomodarnos a nuestro gusto. Vemos que alguien necesita de nosotros, vemos a alguien que quizá nosotros podemos ayudar, vemos a alguien que necesita amor, misericordia, necesita una ayuda, alimento, qué sé yo, pero nosotros pasamos de largo quizá o nos excusamos con algunas cosas. Este era un intérprete de la ley al que le preguntó Jesús. Es decir, él sabía muy bien a lo que se refería Jesús, pero más abajo en la lectura dice que él preguntó para justificarse. Es decir, quería escuchar algo que le convenga, pero no contaba con la sabiduría del Señor Jesús. Él dijo, aquí lo agarro, le voy a decir que yo no sé quién es mi prójimo. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Aún un samaritano al cual tú desprecias, ese es el prójimo. Entonces, imítalo. ¿Saben? La Biblia dice en Salmo 130, 3 y 4, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Saben? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Y muchas veces nosotros nos excusamos o nos justificamos pensando que podemos mentirle a Dios o pensando que podemos quizá engañar a Dios, pero a Dios no se le puede engañar. A veces pensamos y decimos, ¿cómo hago para no hacer el bien? ¿O cómo hago para que esta persona que necesita de mí hacerme loco y ya, que otro lo vea? Bueno, recuerden que Dios está viéndonos y que si Él tuviera en cuenta nuestras iniquidades, nuestros pecados, quizá no deberíamos ni siquiera estar en la tierra, pero Él nos perdona para que le temamos y para que hagamos las cosas no como este intérprete que quiso justificarse. Saben, Jesús una vez le dijo a otros fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima es abominable delante de Dios. ¿Saben qué? Estos intérpretes de la ley, estos fariseos eran ególatras, eran avaros, eran egoístas.
Y ellos no querían compartir, ellos no querían hacer el bien a los demás, ellos querían que los demás le hagan el bien a ellos. Pero lo que para ellos era de alta estima, era abominación para Dios. Y se querían siempre justificar. Tenemos que tener cuidado. Nosotros muchas veces también pensamos que podemos tener justificación para nuestro actuar egoísta. Parece que pudiéramos tener justificación para no ayudar a los demás, porque estamos cansados, porque no podemos, porque somos jóvenes, porque tantas cosas. Pero muchas veces tenemos que buscar si es cierto esto o simplemente estamos poniendo una excusa delante de Dios. Pero hay algo más que pasa. A veces decimos, los demás no lo hacen, bueno, yo tampoco. Y ese es otro error en el que cometemos. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le decía a un joven Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Es que acaso un joven de 14, 15, 16 o 17 años puede ser de ejemplo para un adulto? Por supuesto que sí. Pablo le dice a Timoteo que nadie, ninguno tenga en poco o menosprecie su juventud, sino que él sea ejemplo en su forma de hablar, en su conducta, en su forma de amar a las personas, en su espiritualidad, en su fe, en su pureza. Entonces, no importa si los demás van para un lado, no importa, a este samaritano no le importó si era un sacerdote el que ignoró al hombre herido. A este samaritano no le importó que fuera un levita que estaba a cargo de los bienes del templo, el que no ayude a este hombre herido. Él dijo, yo lo voy a hacer. Y fue de ejemplo aún para nosotros, aún para estos tiempos. Han pasado más de 2000 años de esta historia que contó Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿tú no puedes ser ejemplo a los demás? Quizá puedes ser un líder al que los demás sigan y en lugar de hacer que los demás te sigan por cosas incorrectas, puedes hacer que los demás te sigan por cosas correctas, por actitudes buenas, por ayudar a los demás. ¿Cuántas personas que nació en su corazón ayudar lograron poner ONGs de ayuda, lograron hacer grandes cosas porque tuvieron gente que les siguió y que fueron de ejemplo desde muy jóvenes? Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Está muy claro este versículo. No debemos imitar las conductas de este mundo, sino tenemos que dejar que Dios sea el que nos transforme. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y así vamos a aprender a conocer también la voluntad de Dios. Pero hay una cosa más que tenemos. ¿Saben? Este samaritano dio parte de su vida y su esfuerzo. Él no solo tuvo compasión, él no solo ayudó, sino que él cuidó de alguien que estaba mal. No solo puso de su tiempo, de sus recursos también, de su dinero, 2 denarios, algo equivalente a 1 o hasta 2 días de trabajo en los tiempos de Jesús. El apóstol Pablo, de nuevo vamos a nombrarlo a él en 2 Corintios, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sabes? A veces somos un poco egoístas, pero cuando ponemos nuestro corazón, cuando damos con nuestro corazón en la mano, como en esta imagen, podemos saber que estamos dando lo mejor de nosotros. Este hombre dio dinero, dio tiempo, dio recursos que tenía como aceite y vino. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer así también? ¿O solamente queremos que los demás nos hagan el bien, pero no está en nosotros hacer el bien a los demás? Tenemos que aprender a tratar a la gente con dignidad, con amor, con compasión cuando sea necesario. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare
él también será saciado. ¿Somos generosos o avaros? ¿Somos mezquinos? ¿Nos cuesta dar de nosotros? ¿Nos cuesta ayudar a la gente? Mucho cuidado, porque Dios está mirándonos todo el tiempo también. Y la última cosa que vamos a ver es que tenemos que ayudar sin mirar a quién. ¿Saben? La gente de Samaria eran despreciados por los judíos, aunque no eran enemigos realmente, pero eran un pueblo a los que se les consideraba indigno. De tal manera que decirle a un judío samaritano, si tú le decías, en lugar de judío, le decías samaritano, eh, era un insulto muy ofensivo. Pero Jesús aquí mostró que el amor, la bondad y la compasión no distinguen de razas, pueblos, etnias o grupos. Es más, Él no narró en su parábola que el judío ayudaba al samaritano, sino lo contrario, para mostrar a quién considerar el prójimo. Seguramente el intérprete de la ley hubiera preferido que sea al revés y decir, bueno, nosotros los judíos siempre somos buenos. No, él puso a un samaritano, alguien despreciado y despreciable para ellos, como ejemplo. Y le dijo al judío, al intérprete, al maestro, haz tú lo mismo que un samaritano. Fue un choque, y fue un choque fuerte para ellos, pero Jesús siempre tenía las palabras necesarias. Ahora, estamos dispuestos a ayudar sin mirar de quién es, sin mirar si es de mis amigos o de los que no me caen bien, sin mirar si es de mi misma condición social o no, sin mirar si es de mi mismo entorno o no, sin pensar que son inferiores a mí, sino ponerlos como personas de honra. Gálatas 5, 3 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Los 10 mandamientos están encerrados en amar al prójimo, porque si tú amas al prójimo no le vas a robar, porque si tú amas al prójimo no vas a mentir, porque si tú amas al prójimo no desearás a la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni su mula, ni sus cosas, porque si tú amas a tu prójimo no vas a matar. ¿Estamos dispuestos a amar realmente a nuestro prójimo o no? Hoy día tenemos una tarea muy sencilla como siempre, pero en la que quiero que medites bien antes de escribirla. Voy a leer uno por uno de los versículos. Buscas 3 versículos que nos hablen acerca de ayudar a los demás. Escríbelos en tu cuaderno o en tus hojas, como siempre lo haces, y comentas cada uno. Abajo del versículo un comentario para saber qué entiendes de ellos. Aprendamos a ayudar a los demás. Aprendamos a dar de nosotros, aún de nuestros recursos, aún de lo que no podemos muchas veces, porque así vamos a sentirnos mucho mejor y vamos a sentir que hemos ayudado y vamos a sentirnos útiles y por sobre todo que hemos hecho lo que Dios quería que hagamos. Muy bien, chicos, espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí también. Bendiciones, queridos alumnos. Saben que conmigo será hasta la próxima clase y sus trabajos al correo del Gmail como siempre. Gracias.